El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el capítulo 2 de Primera de Corintios, seguimos avanzando paso a paso, despacio pero paso firme y seguro. La reflexión del día de ayer decía, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservada para los que lo aman. Así dice la versión Reina Valera. En la versión El lenguaje de Dios para todos dice, ningún ojo lo ha visto, ningún ojo lo ha escuchado, nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Y sigue diciendo del verso 10 en adelante, pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu, y ese Espíritu es con mayúsculas, es decir, el Espíritu Santo, lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando estamos usando la palabra Dios es la reunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nos expresamos de esa manera y decimos Dios, estamos hablando de los tres. Pero cuando hablamos del Padre, exclusivamente nos referimos a Él y al Padre. Cuando hablamos del Hijo también. Y cuando hablamos del Espíritu Santo lo mismo. ¿Por qué? Porque cada una son personas por separado y cumplen funciones, cada uno, funciones específicas que tienen asignadas en su rol. Pero cuando los estamos reuniendo en la triunidad de Dios, esa es la Trinidad o la triunidad de Dios, estamos ahí y los vemos. Dios ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Claro, como Dios conoce esos secretos más profundos. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Y esta parte sí que vale la pena que la tengamos en cuenta, porque solo por el Espíritu de Dios, aquellas personas que son dóciles y sensibles al Espíritu Santo de Dios, serán los que puedan entender las cosas de Dios, la palabra de Dios, los secretos de Dios, lo que Dios quiere revelar al corazón del hombre. Aquellos que son sensibles, de hecho que la palabra declara que el Espíritu viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas muy importantes en la vida del ser humano. Vencernos primero que todo del pecado que estemos cometiendo, del pecado, ¿verdad? Del pecado, de la justicia, o sea, cómo será aplicada la justicia para calificar esos actos, y el juicio finalmente, cuál va a ser el juicio que se va a tomar una vez que se ha aplicado justicia sobre estas cosas que han sido vividas y practicadas en los corazones de las personas. Eso nos remite a nosotros por allá al libro de Apocalipsis, cuando habla del gran trono blanco. Y vi yo a los muertos de pie delante del altar de Dios, muertos grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos. Ese es el gran trono del gran juicio final. Después de los 1000 años que la gente haya pasado, después de todos estos términos que le he venido explicando en estos días, lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder cuando Cristo levante su iglesia? La llevará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, serán levantados para llevarlos a las bodas del Cordero, y esa fiesta celestial durará 7 años, los mismos 7 años que serán de dolor, angustia y clamor como nunca antes en la tierra, amigos, como jamás antes en la tierra. Serán esos tiempos de gran tribulación y de angustia, un solo gobierno universal, dominando todo. Así que acabando a todos sus oponentes y haciendo componendas con todos los suyos en el mundo entero. Un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, seguramente un solo idioma. Y obligados a una sola fe, que no será en Cristo. Eso es lo más doloroso de todo. Pero después de esos 7 años, entonces dice que vendrá el milenio y ahí aparecerá Cristo Jesús. Colocará su pie en el monte de los olivos, allá en Tierra Santa, para tomar dominio sobre el mundo por 1000 años. Y al terminar esos 1000 años, entonces vendrá el juicio
y todos los que hayan muerto sin Cristo. Vendrá entonces el tiempo de la segunda resurrección, porque la primera resurrección será para los que han muerto en Cristo Jesús, y la segunda resurrección para quienes murieron sin Cristo Jesús y están esperando ser citados para el gran juicio, como aquellas personas que hoy por hoy han perdido su libertad y están pendientes ya de la última audiencia de condenación. Aquí hablando en términos legales y jurídicos, aquí en la tierra, pero en la eternidad, entonces están allá esperando que llegue ese momento cuando son llamados y ya no tendrán ninguna oportunidad. Y esa es la razón por la cual debemos predicar este mensaje, para que las personas en todo lugar donde estén lo escuchen el mensaje bondadoso. Dios no te quiere condenar, Dios te ama y ha enviado a su Hijo para que te salves, para que seas salvo por Él, no por la religión. La religión no puede salvar a nadie. Los ministros religiosos no tenemos poder para salvar a nadie. Los ministros de la religión no tienen poder para hacer nada para salvar a las personas. El que tiene el poder para salvarlos es Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Pero la decisión final la toma cada persona. Cada persona decide en su libre albedrío decir que sí o decir que no. Y te vas a llevar muchas sorpresas. Vas a encontrar muchos que dijeron que no y nunca creyeron. Y tú les creíste a ellos y no quisiste creer al mensaje de los mensajeros de esperanza. Tremendo, tremendo. Por eso debemos prestar atención a este mensaje. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Todos estos misterios y esto que yo les explico y les enseño es porque es la palabra, y es por la sabiduría que viene de Dios que podemos entender la palabra, porque ahí está todo esto. Lo que pasa es que la gente se la pasa solamente en los salmos. La gente no quiere salir del Salmo 91 y del Salmo 23. Hay que leer toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué la mayoría de la gente, incluyendo muchos cristianos, le tienen miedo al libro de Apocalipsis? ¿Por qué muchas personas le tienen miedo a la profecía de Daniel? ¿Por qué muchas personas no quieren leer libros de los profetas? Solo quieren leer los poemas románticos de Cantares, solo quieren leer la sabiduría de Proverbios, la dulzura de los Salmos, ¿ve? Y de pronto leer las historias de los milagros de Jesús, pero no quieren enfrentarse con la realidad de la doctrina, que la doctrina es la que endereza tu forma de caminar. Las cartas paulinas, cartas de Pablo, de Judas, las cartas de Juan, la revelación de Juan en Apocalipsis, porque todo esto trae sabiduría. Por eso dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Qué gran tesoro es la Biblia. Qué lástima, qué pena, qué vergüenza y qué dolor de aquellos que nunca la leen. Teniéndola en su casa no tienen tiempo para leerla, no la miran, no la estudian, no la analizan, ni menos la van a vivir. Pues por eso serán juzgados, porque ahí tienen la palabra. Muchas casas sé que tienen la Biblia abierta en páginas amarillas, Salmo 91, y solo la abren para hacer una tarea del colegio que le colocan al niño, o le preguntan a alguien que conoce de la Biblia para que les dé las respuestas y ya con eso salieron. Amigos, juicio con esto. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una locura. No puede entenderlo, porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todo, pero a él nadie lo puede juzgar, porque está escrito: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias a Dios por esa bendición de haber recibido esa palabra y ser pendientes al Espíritu de Dios para que revele a nuestra vida las cosas que vale la pena que tengamos en cuenta, que vivamos aquellos cambios que se tienen que dar en la mente de cada uno de nosotros. Ánimo, todavía hay tiempo de buscar al Señor. Oremos. Señor, nos acercamos hoy delante de ti con un corazón arrepentido. Pedirte perdón por todo pensamiento, por todo acto, por todo pecado, por cualquier cosa que pudiera ofender tu nombre. Señor, mira aquellas personas que cada día están oyendo estas reflexiones y su corazón está siendo sensibilizado. Te ruego que llegue ese momento en que puedan hacer esa oración para recibirte a ti en su corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.